Buenos días, profesor Maranca, ¿cómo va? Eh, Bien, perfectamente He bien. visto que está sucediendo un poco de lío alrededor de la presentación que hizo el pasado fin de semana en Bolonia con respecto a los nuevos descubrimientos, digamos, relativos a la llanura de Giza. He visto unas imágenes que son alucinantes porque ver pilares, agujeros dentro de la tierra, dentro de la roca, profundos 1800 metros de 20 metros de ancho, con basamentos de ese tipo, me hace decir, pero no es que tal vez nos estamos distrayendo un poco de lo que es nuestra verdadera función en este planeta y ese tipo de instalaciones son más, podrían ser incluso más funcionales para algo planetario en lugar de algo humano. Sí, la respuesta es simple. No lo sabemos, porque podemos hacer hipótesis de trabajo y hemos hecho tres o cuatro que aún no hemos dicho, porque deben ser profundizados los datos que nos llevan a la adquisición de la información. Eh, Después, existe solo una manera de responder, es decir, de todas las hipótesis que hemos hecho, elegir una y decir que esta es la más verdadera de todas, se hace de una sola manera, yendo a ver personalmente, es decir, quitando algunas piedras con los permisos necesarios y yendo personalmente a ver si lo que hemos imaginado sin mover ninguna piedra luego es cierto. A este punto no existe ninguna otra posibilidad. ¿Y esto es posible según usted? Es posible seguramente ir allí físicamente. Y recibir también las autorizaciones, no quiero decir. Recibir las autorizaciones para mí en este instante creo que es extremadamente improbable. ¿Por qué? Lo que la historia nos cuenta es que los grupos dirigentes egipcios que se interesan por antiguas obras como las pirámides de Giza, nunca han dado prácticamente casi ningún permiso para poder analizar lo que hay detrás de estos monumentos, sabiendo que habría algo que descubrir y sobre todo no tienen ningún deseo de decirle a la gente lo que hay detrás. O sea, me imagino que los políticos y los expertos egipcios saben que detrás de las pirámides hay algo por descubrir. Saben, tienen una vaga idea de la id de la cosa, pero no tienen ganas de sacarla a colación esta cosa por motivos bastante simples. Uno es que evidentemente ellos se han dado cuenta de que las pirámides no las construyeron los antiguos egipcios. Y entonces meterse en esto haría caer ese castillo de naipes. De una historia falsa que convertiría al pueblo egipcio en un pueblo maravilloso, gigantesco, excepcional, cosa que en realidad no es. Entonces, hay un problema de naturaleza histórica. El otro problema es que se refiere a la tecnología de las personas que después construyeron esta cosa. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? Y ahí se abre Y un también cuál era la capítulo que, función de estas tecnologías. y también cuál era la función de estas tecnologías, porque según lo que nosotros hemos escrito, estas tecnologías servían para curar al faraón, es decir, para hacerlo inmortal. Y esto, entienden bien que desde un punto de vista científico no existe. El científico siempre levanta la nariz, arruga la nariz cuando se habla de inmortalidad del alma, de la Y algo que viene con conciencia, definido, digamos, paranormal. de algo que viene definido como no medible, porque el problema y la Mm, limitación de la física es precisamente la medida. Es decir, para la física existen solo cosas medibles. Las cosas que no son medibles no existen. Y esta es una limitación de las reglas de Galileo que ha, en fin, he construido las bases de la ciencia moderna. Ahora, dado que la ciencia moderna desde Galileo está muy distante en el tiempo, quizás habría que hacer una ciencia ultramoderna, es decir, ir más allá. Y decir que hay cosas que no se pueden medir, no porque no tengamos las metodologías para medirlas, sino porque están en un espacio-tiempo no local.
como dice Alain Aspect, Premio Nobel de Física, es decir, el universo sustancialmente, lo que nosotros vemos, no es lo que es lo que creemos ver. No existe el espacio, no existe el tiempo, no existe la energía. Existe un único presente eterno que probablemente, ipotéticamente visto desde fuera, no puede ser medido. Ma a proposito di medida y también de este concepto que está expresando ahora mismo, la medida de los descubrimientos que han hecho en el sentido, no tanto de los descubrimientos que tienen una medida realmente quizás inestimable, sino precisamente la medida de lo que han visto no está fuera de escala en comparación con un uso que puede ser el de, por ejemplo, la regeneración de un ser humano. No, no, no. Entonces, este es un problema que concierne a los pósteros. O sea, nosotros, en esta frase, nos hemos limitado propiamente, di propia voluntad, a identificar objetos que están dentro de las pirámides y debajo de la llanura de Giza, debajo del Ground Zero. No hemos hecho mención alguna para qué servían estas cosas, a qué podrían haber servido a quien las construyó. Precisamente, de manera voluntaria, no hemos tocado esto, aspecto del tema, porque queremos que la gente, frente a estas declaraciones que hemos hecho, científicas, lo piense, vaya a casa y lo reflexione por su cuenta. Luego, en las próximas conferencias, esbozaremos algunas hipótesis de trabajo, pero cuando la gente esté de alguna manera preparada para y entender lo que decimos porque lo pensó en casa antes. Claro. Profesor, ¿cuál es la cosa que más le ha impactado en estos descubrimientos? O sea, ¿qué es lo que más le ha impactado cuando lo vio? Mala, la, la, ¿cómo se dice? La grandeza de esta obra. ¿Por qué hacer 8 corredores de 1.200 metros en vertical que bajan, que son prácticamente tubos, porque están llenos de cables, con una estructura que parece, pero no sabemos qué es, una hipotética escalera de caracol que desciende alrededor de cada uno de estos tubos? Es como si lo miráramos desde abajo, veríamos dos salas gigantescas de 80 metros de lado, colocadas una al lado de la otra, a unos 20 metros de distancia entre ellas, con en medio algo mucho más grande, pequeño, y desde estas salas y desde el techo hacia arriba se levantan 4 columnas por sala que suben a 648 metros de altura. Luego, sobre todo, esto está la pirámide de Kefren. Y bueno, visto desde abajo, es una bonita imagen. Sorprende, pero luego también, o sea, realmente sorprende. Ya hoy todavía nos preguntamos cómo hicimos para mover determinados elementos para construir las pirámides, pero ir bajo tierra a 1.200 metros, 1.800 metros, 600 y pico de metros de profundidad, es algo que incluso para nosotros hoy probablemente es completamente inalcanzable, impensable. Sí. Tecnológicamente, quiero decir. Esto nos hizo pensar en algo importante, es decir, debieron haber habido operaciones de excavación, y las operaciones de excavación implican que el terreno debe haber sido transportado Y en alguna parte a debe otra estar parte. ese terreno, de hecho. Creemos haber encontrado la montaña de escombros en la llanura de Giza que se podría conectar con estas excavaciones. Estamos trabajando en ello. Hemos descubierto que se han realizado análisis del terreno. Hemos confiado a unos geólogos el análisis de los trabajos publicados en la literatura y existe la probabilidad de que efectivamente la montaña de aproximadamente 2,5 millones, 3 millones de metros cúbicos, que de terreno que está justamente en la llanura de Giza hacia mirando de frente la pirámide de Kefren, está a la izquierda de la Esfinge. Entonces, mirando hacia el Nilo, Exactamente. decimos, Eso parece tierra de relleno. De los análisis que hemos visto hechas con 4 métodos diferentes que suelen usar los geólogos para analizar el terreno.
Todo está publicado, pero nadie hasta este momento se había dado cuenta. Aveva messo il naso. Profe, entonces la conferencia está completa. Le digo solo una última cosa sobre la imagen, que la sensación que me dan esas imágenes cuando las veo. Parece casi un gran mecanismo mecanismo, ya lo ha dicho usted varias veces, porque incluso la propia pirámide parece un mecanismo en sí, pero precisamente toda la llanura parece casi Sí, un gran sí, absolutamente. circuito electrónico. Absolutamente toda la piana. Pero de esto también está convencido Armando May, Y de hecho la he que es oído uno decir ya por otros, en de realidad los esta tres. hipótesis no la estoy sacando Sí, yo, obviamente. Armando May, que es el egiptólogo del grupo, tiende a razonar estudiando no un solo objeto, sino todos los objetos de Es la complejo. llanura que deberían de alguna manera estar conectados entre sí con una función única, Sí, sí. y que es la que estamos intentando sacar. Y entonces debemos retomar toda la historia, todo el mito que está detrás de esta cosa, porque, por ejemplo, en el problema de las salas de Amenti, que está escrito en varios textos, cuentan algo de estas salas. Y entonces, bajo la pirámide, el faraón, en el mito, entraba de alguna manera para ingresar a estas salas donde te devolvían la vida. Luego, al final, donde había el paso, una vez más, entre la vida y la muerte. Así que había todavía, a nivel de tradición, algo que tiene que ver, uno, con la sala, con la casa de la vida. La casa de la vida podría ser planteada como esos 5 Z que encontramos dentro de la pirámide de Kefren. Nina, Porque en el testimonio de la Casa de la Vida está escrito cómo está hecha la Casa de la Vida, cómo está orientada, y hay algunos detalles que hacen pensar que dentro de la pirámide de Khafre estaba precisamente la Casa de la Vida. Y luego, es decir, el viaje que el faraón hace para ir en el Amenti, es decir, en aquellas salas donde se pasaba al reino de los muertos. Y para hacer esto, había una barca que iba por un río, básicamente. Nosotros creemos, pero esto es una hipótesis que se discutirá en la próxima conferencia que haremos el 27 de julio en Spoleto. Creemos que el río y la barca no fuera una barca y un río, o mejor dicho, el río fuera un recorrido vertical hecho de agua que descendía porque había un ascensor de madera que sería la barca en la cual el faraón habría descendido. tipo, digamos, un cambio de nivel, tipo base comunicante. Aquí está, pero estamos trabajando en ello, obviamente. Esta es una hipótesis por el momento, pero aquí es que una vez más debemos estudiar las cosas desde un punto de vista integrado, es decir, lo que te decía de la apertura sintética, lo que nos dice nuestro sentido común, lo que nos cuenta el mito, y unir todo junto. Está bien, luego la próxima vez quizás abrimos otro pequeño capítulo, entonces lo dejo ahí así. Pero el deslizamiento de la corteza terrestre con una estructura de este tipo podría tener algo que ver. Lo dejo No caer, creo, no lo creo no yo creo, tampoco, pero no alguien me creo. hizo reflexionar sobre esto, así que lo dejaba caer. Dicho esto, profe, las conferencias completas, porque está la conferencia que dio el domingo y la rueda de prensa que se hizo Sí, el día anterior, sì. están disponibles, si no me equivoco, en el canal de Nicole Sicolo Saranno Expedition, disponibili ¿verdad? totalmente prima. Credo che metteremo nel fine settimana la conferenza stampa e poi tra Está martedì e bien. mercoledì, questo è il progetto, metteremo tutta la conferenza con tutte le diapositive descargables gratuitamente come sempre. Perfecto, y solo allí, obviamente, solo allí. Y solo allí, obviamente. Solo en ese canal allí, no en tantos otros canales que arbitrariamente deciden desde hace años apropiarse fundamentalmente de nuestro trabajo de cualquier tipo. Bien, bien.
Exactamente, exactamente. Porque pues, hemos llegado a un punto en que la cosa se vuelve insoportable. Así que hay que hacer un Así ahora caveat. nos organizamos un poco en ese sentido porque se ha ido un poco más allá, demasiado más allá de nuestro control, tal vez, esta cosa. Efectivamente. Muchas gracias, profe. Ha sido muy amable, como siempre. Yo le deseo realmente poder y continuar profondizando en este tema porque diventa sempre più desconcertante. Da cuando nos vimos la primera vez en Montenegro, que presenté por primera vez estos primeros resultados sobre el SAR, hoy Sí, 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 bueno, o realmente... sea, y seguimos adelante y no nos Perfecto, detendremos. le agradezco y agradezco también al profesor Biondi, Filippo Biondi, que obviamente ha participado en todo este trabajo y a quien saludo y agradezco también indirectamente. Gracias, prof, de nuevo. A voi, chao, arrivederci.